Listo. Ya. Colegas, buenos días. Les habla el doctor Juan Carlos Chica. Soy médico veterinario con orientación, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y especies silvestres. Lo anterior para hablarles sobre un caso de un paciente mestizo felino, hembra de aproximadamente 2 años y medio, que ingresó al consultorio el día de ayer haciendo una taquicardia supraventricular de complejo QRS estrecho. Olguita puede tomarme aquí el trazado electrocardiográfico mucho más cerca. Podemos ver que en los felinos el trazado electrocardiográfico es muy diferente al trazado electrocardiográfico en los perros. Aquí podemos ver un trazado electrocardiográfico del paciente Candy, ¿sí? Aquí lo pueden ver, acerca un poquito. Vemos de que los milivoltios en cuanto a despolarización y repolarización auriculoventricular son mucho más bajos. Los gatos manejan aproximadamente una onda R de 1 milivoltio, 1.2 milivoltios. En cambio los perros pueden llegar hasta 2.5 milivoltios y ser normal. Y el trazado es mucho más diferente. Les quería mostrar un trazado electrocardiográfico de un gato, y el trazado electrocardiográfico del perro maneja un voltaje mucho más alto y en los gatos no se presenta. Este es un paciente que está haciendo una P pulmonar, está haciendo una taquicardia supraventricular de complejo QRS estrecho. Al ingreso entró haciendo 228, 250 de frecuencia respiratoria. Y en este momento está siendo tratado con oxígeno y lo estamos monitoreando. Paciente Candy de 2 años y medio, como les recordaba, es un paciente que no tiene historia de vacunación, ¿sí? Entonces para muchos de mascotas que no están viendo, hay que vacunar las mascotas. Hay que colocarles las vacunas que se le coloca a los gatos, no solamente la vacuna que coloca el gobierno, que no da titulación de anticuerpos, sino que hay que colocarles la vacuna de la panleucopenia infecciosa felina, que prácticamente es la parvovirosis en los gatos. Hay que colocarles la vacuna de la triple felina, que es calicivirus, rinotraqueitis, leucemia felina. Hay que colocar, algunas vacunas traen clamidia citasi. Hay que hacer planes de vacunación con refuerzos cada 20 días a las mascotas. Es un paciente que no tiene una buena historia clínica de vermifugación o desparasitación, y es un paciente que desde niño está siendo alimentado con un concentrado no óptimo para él. Sabemos que la mayor parte de las dietas en todas partes del mundo, antes de que existieran los concentrados, las dietas no traían carnitina ni traían taurina. Por lo tanto, la mayor parte de los gatos y la mayor parte de los gatos que no consumían carnitina y que no consumían taurina hacían déficits cardiovasculares, hacían problemas cardíacos. A partir del momento en que se está dando concentrado en peles o concentrado para gatos, y que se está dando dentro del concentrado niveles altos de carnitina y de taurina, la mayor parte de los gatos ya no están volviéndose gatos cardiópatas. Sin embargo, dentro de los concentrados, hay concentrados que tienen niveles de taurina y niveles de carnitina mucho más altos que los concentrados baratos. En este caso es un animal alimentado con un concentrado demasiadamente ordinario. No voy a dar nombres, pero para no entrar en discusiones con laboratorios ni nada, ni casas de concentrados, pero hay concentrados que son de una óptima calidad, pero la gente muchas veces no mira esto, y también muchas veces es la parte económica de los dueños de los pacientes. Pero la verdad que yo, siendo dueño de mascota, lo que yo hago es tratar de darle un concentrado de muy óptima calidad. No necesita que sea el más costoso, pero por lo menos que me garantice que los niveles de carnitina, taurina, proteína, carbohidratos, vitaminas, nutrientes, minerales sean los óptimos para mantener la salud de mi gato. La mayor parte de los gatos que no consumen taurina hacen problemas de tipo reproductivo y hacen problemas de tipo visual. Muchos gatos quedan ciegos por no consumir excelentes niveles en taurina.
y todos aquellos animales que no consumen ni taurina ni carnitina hacen afecciones cardiovasculares. Los gatos en otrora, en aquella época, hace unos 20 o 30 años, había muchos gatos cardiópatas. Hoy en día ha disminuido la presentación de las cardiopatías en gatos debido a los concentrados que ya están manejando niveles altos en taurina y carnitina. Este es un paciente, ahí lo vemos que tiene una frecuencia auriculoventricular mucho más estable, está haciendo frecuencias de 69, 72, 110, de todas maneras hay una arritmia que debe ser manejada. Habíamos hablado en programas anteriores que muchos de estos pacientes que están haciendo diversos tipos de arritmia, pues hay que manejar drogas antiarrítmicas, o sea, hacer una cardioversión, y la cardioversión debe ser, hay dos tipos de cardioversión, que es eléctrica, es colocar choques eléctricos de corriente continua, que se colocan con las paletas, con estas paletas les voy a mostrar, se colocan choques eléctricos, y cuando hacemos cardioversión, la cardioversión la hacemos para volver el corazón a sus niveles normales y que el corazón esté latiendo completamente normal, o sea que el nódulo sinusal comience a trabajar y nos trabaje entre 70 y 120. Estas paletas ustedes muchos han visto en programas de televisión cuando un paciente hace una parada cardiorrespiratoria o hace una sistolia y lo defibrilan con las paletas. Entonces es muy importante, pero cuando están haciendo arritmias ventriculares, muchos pacientes que hacen arritmias ventriculares, que hacen taquicardias ventriculares sin pulso, se puede cardiovertir el paciente. Es una cardioversión con choques eléctricos que se coloca acá en el corazón, se coloca la paleta del ápice aquí inferior al corazón y se coloca la paleta del esternón más o menos acá. Se carga el paciente, se le da la carga en joules. Digamos un paciente que pesa 1 kilito, se le da la carga, se coloca el cargador acá, ahí ven cuando cargó, ¿sí? Y se dispara, no lo voy a hacer en mí porque me puedo cardiovertir, puedo hacer una fibrilación, pero ahí van a ver cuando él dispara. Ustedes ven que las personas mismos llegan y se levantan así, ¿sí? Entonces dispara uno, ahí van a ver cuando aquí se mueve, ¿sí? La cardioversión medicamentosa en muchos de estos pacientes, la dosis es 0.5 a 1 joule por kilo cuando hacemos cardioversión, y hacemos cardioversión cuando el paciente es de elección, cuando el paciente llega al consultorio. Vemos que no nos está marcando porque toca colocarle, ha perdido un poco el conductor. Muchos de estos pacientes que están haciendo arritmias o taquiarritmias, complejos prematuros persistentes, extrasístoles ventriculares auriculares, fibrilaciones atriales, fibrilaciones ventriculares, que hacen bradicardias sinusales, cualquier problema a nivel cardíaco que lo detecte el electrocardiógrafo. Muchos de estos pacientes, que se me hizo este otro. Muchos de estos pacientes es necesario cardiovertirlos en el consultorio cuando están haciendo taquiarritmias o sobre todo. Ahí vemos otra vez que volvió el trazado, ¿sí? Ahí vemos la taquiarritmia que se está presentando en el paciente. Lo otro que podemos hacer es cardiovertir. Entonces cardiovertimos ¿qué tipo de pacientes? Pacientes que están haciendo taquicardias, fibrilaciones ventriculares y taquicardias ventriculares sin pulso. Esos son los pacientes de cardioversión. ¿Cómo podemos hacer también cardioversión medicamentosa? Entonces colocamos antiarrítmicos, colocamos bloqueadores de canales de calcio, bloqueadores de canales de potasio, bloqueadores de canales de sodio, por ejemplo como la lidocaína, ¿sí? La procainamida. Podemos hacer cardioversión medicamentosa. Sabemos que los antiarrítmicos son los grandes engañadores, los grandes mentirosos del corazón, pero si yo coloco un diurético, coloco una furosemida, coloco una espironolactona, yo puedo hacer cardioversión medicamentosa. En cierta forma, la furosemida o la espironolactona, al
el oxigenarme el corazón y disminuirme la precarga cardíaca, la furosemida o la spironolactona me actúa como antiarrítmico. Eso ya lo habíamos hablado en charlas anteriores. Los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, como los IECAS, por ejemplo, los ARAS, son antiarrítmicos, no, pero me engañan el corazón, entonces me pueden bajar la arritmia disminuyendo la presión arterial. El Pimovendán, que es un lucinotrópico, es antiarrítmico, no, pero me engaña el corazón, relajando el corazón en diástole y oxigenándolo. Entonces, es eso, colegas. Les quería explicar este paciente con esta taquicardia supraventricular. Es un paciente que está haciendo muy posiblemente un compromiso de tipo mitral de corazón izquierdo. Les iba a explicar un poco acá sobre el corazón. Vemos que esto es un corazón. Esto es un corazón. Aquí tenemos el tronco pulmonar. Este es el tronco aórtico. Aquí está el corazón derecho, el corazón izquierdo. Todo es el paquete coronario, ¿sí? Y aquí están las venas que regresan del corazón, que son las coronarias, que vienen a través del seno coronario, seno cardíaco, y descansan en la aurícula derecha. Vemos un corazón por dentro. Este es un corazón por dentro. Aquí podemos ver aurícula derecha, ventrículo derecho. Cuando la sangre viene al organismo, la sangre viene a través de las cavas. La cava superior viene la sangre que viene de la cabeza, y la cava inferior la que viene del tronco. Cuando esta sangre llega del organismo, esta sangre entra acá por las cavas, y por el seno cardíaco, que son las que vienen del corazón. Llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho. Del ventrículo derecho la sangre se tira por toda la pulmonar, ¿sí? Al pulmón. Y llega al pulmón, llega la sangre al pulmón, es sangre venosa. Cuando llega al pulmón es el recambio gaseoso y se viene la sangre arterial que desciende por la aurícula izquierda. La aurícula izquierda pasa a través de la válvula mitral, que es la izquierda, y baja al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo ya sale la sangre por todo el callado de la aorta. Lo que les hablaba en charlas anteriores es un paciente que es muy posible que está haciendo una hipertensión pulmonar. Las hipertensiones pulmonares tienen varias causas. Los invito para que vean uno de los videos anteriores, o el video anterior que se hizo hace unos 2 días. Vemos que el paciente está disminuyendo la frecuencia cardíaca. Olguita, dile a ellos que ya vamos a terminar para ver. Este es un paciente que está haciendo muy posiblemente una hipertensión pulmonar. Es el asesino silencioso. Entonces, muchos de estos pacientes, cuando las causas son precapilares o son antes del pulmón, la mayor parte de los pacientes están haciendo causas precapilares o causas de tipo congénito a nivel cardíaco, y entre ellas está el ducto arterioso persistente 1, 2, según el cortocircuito, si es de izquierda a derecha o derecha a izquierda. El cortocircuito que tiene mayor gravedad para los pacientes es el cortocircuito de derecha a izquierda, en donde son cortocircuitos reversos, y vemos de que hay ascitis edemas en los pacientes y son pacientes completamente cianóticos. Vemos la tetralogía de Fallot, en donde hay destrocardia, yuxtaposición de la aorta, en donde hay comunicación interauricular, interventricular, y son muchas más cosas. Ventrículos únicos. Conocí, cuando hice cardiología pediátrica en niños, 5 años, conocí a una niña con un ventrículo único. Los ventrículos únicos, llega la sangre a través de las cavas a la aurícula derecha. En la aurícula derecha hay una comunicación interauricular. Por acá hay un orificio interauricular que se debe de cerrar al momento del nacimiento, ¿sí? Y cuando la sangre pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, la sangre baja al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo cuando la sangre, estamos hablando de ventrículos únicos, cuando la sangre llega del corazón del organismo a través de las cavas superior e inferior, entra por la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho a través de una comunicación interauricular que es normal en el feto dentro de la madre, ¿sí? Y cuando llega a la aurícula izquierda, baja el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y de aquí, en los ventrículos únicos,
no hay como tal una comunicación interventricular en el septo interventricular, sino que hay una cámara que hace las veces de corazón derecho. Y esta cámara que hace las veces de corazón derecho realmente no hace contracción ni relajación para nada. Entonces no hay en los ventrículos únicos no hay corazón, no hay ventrículo derecho como tal, no hay una comunicación aurículo-ventricular. Entonces son pacientes, ¿cómo sale y cómo llega la sangre del pulmón? A veces llega al corazón izquierdo y se viene porque no existe el ventrículo derecho, no existe. Entonces pasa la sangre a una pequeña cámara y esa pequeña cámara se va a través de las pulmonares y lleva oxígeno al pulmón. La mayor parte de los pacientes que hacen ventrículos únicos está muy comprometido su sistema sanguíneo, está muy comprometido sus niveles de oxígeno, porque es una sangre completamente mezclada con sangre no oxigenada, y la poca sangre oxigenada es la que viene del pulmón, que logra llegar a la aurícula izquierda y bajar al ventrículo izquierdo. Es la poca sangre. Por eso niños con ventrículos únicos, en animales no hemos visto reportes de casos, de pronto por falta de estadísticas, pero niños con ventrículos únicos son niños completamente cianóticos, tienen que andar con pipa de oxígeno, bala de oxígeno, y son niños que llegan fácilmente a una universidad y estudian, pero muy comprometidos. ¿Cómo es la circulación normal en un corazón? La circulación normal en un corazón es la circulación que viene de las venas cava superior, o sea, la sangre que viene del tronco. En animales sería la anterior, y la vena cava inferior en humanos, en animales sería la posterior, porque el animal está en cuadripedestación, el animal está completamente agachado, en la posición es sobre sus cuatro patas. Entonces la sangre que viene de las cavas entra por la aurícula derecha, baja al ventrículo derecho. Vimos que el niño que tiene ventrículos únicos no tiene ventrículo derecho, ¿sí? Sino que la comunicación es interauricular, baja el ventrículo izquierdo, y de ahí una pequeña cámara que no se dilata ni se contrae, se va la sangre a los pulmones. Conocí una niña con ventrículo único que nació sin muñón pulmonar, y había que llevar la sangre directamente, hubo que hacerle una cirugía, llevar directamente de las cavas, llevarla directamente al pulmón, niños muy comprometidos. Entonces el corazón normal, viene la sangre a las aurículas a través de las cavas, baja el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, baja el ventrículo derecho, y el ventrículo derecho lleva sangre al pulmón por la arteria pulmonar, que es la que hace las grandes presiones a veces y genera hipertensiones pulmonares, y de ahí llega la sangre al pulmón. Y en el pulmón hay un recambio gaseoso, esa sangre venosa que viene de todo el organismo se recambia, se convierte en sangre oxigenada, se devuelve por la vena pulmonar, porque la única arteria que lleva sangre venosa es la arteria pulmonar, y también se presentan los fetos, ¿sí? Por la umbilical. Entonces viene la sangre del pulmón a la aurícula izquierda ya oxigenada, baja el ventrículo izquierdo a través de la válvula tricúspide o izquierda, y el ventrículo izquierdo la eyecta hacia el organismo a través de todo el callado de la aorta. Eso es lo que hace normalmente un corazón normal, ¿sí? En los niños que nacen dentro de la circulación normal dentro de la madre, solamente un 5% de la circulación sanguínea llega al pulmón, porque el pulmón está colapsado, el pulmón no trabaja en los niños. Entonces un pulmón colapsado y solamente se alimenta con un 5% del riego sanguíneo, pero esta sangre que llega, pero hay una comunicación entre la aorta y la pulmonar, hay una comunicación en donde se divide la aorta, la salida del corazón, junto con la pulmonar hay una comunicación. Entonces la sangre que viene del ventrículo izquierdo llega a la aorta, inmediatamente se devuelve a la pulmonar. Por eso los niños que nacen y no se cierra el conducto, porque se debe cerrar, en las primeras horas se debe cerrar el conducto, pero niños o en animales que no se cierra el conducto, persiste ese ducto arterioso persistente y provoca serios problemas como cianosis en los niños, también en los animales. Entonces, hoy en día, ¿qué hay que hacer? Hoy en día se pueden colocar amplacers a través de cateterismo, por hemodinamia, por cardiología intervencionista. Se lleva un catéter a través de la femoral, un catéter muchas veces a través de la yugular, y se lleva se trae este catéter por un videoendoscopio,
y se va mirando y se trae el catéter hasta donde está el ducto arterioso persistente, que es el que está haciendo que siga pasando sangre, porque no tiene por qué haber comunicación pulmonar con aórtica en los recién nacidos. Lo otro que se puede hacer, se coloca la amplasia y se coloca un tapón. En medicina veterinaria lo que se hace muchas veces es cirugía a corazón abierto y se hace una ligadura para evitar de que se siga mezclando sangre venosa con sangre arterial. Eso, colegas, todos ustedes lo conocen. Lo otro que se hace en niños y en personas es colocar indometacina 0.25 miligramos por kilo por 2 o 3 días para que se cierre ese ducto arterioso persistente, porque él es reactivo a la indometacina, que son antiprostaglandínicos. Las prostaglandinas son las que hacen que dentro del feto ese ducto arterioso persistente se mantenga dilatado. Y lo otro que se hace es reactivo a oxígeno. Entonces, colegas, esto es una breve charla de cardiología. Ustedes pueden entrar a mi Facebook y ver los videos sobre cardiología que hago generalmente a diario. Este es un paciente, volviendo al paciente, es un paciente que está haciendo una hipertensión pulmonar. Está haciendo, miren ya mucho más regulada la frecuencia cardiorrespiratoria, está siendo manejado terapéuticamente. Al paciente se le realizó cardioversión y está manejado con droga medicamentosa. Se le está haciendo una cardioversión medicamentosa. Realmente las cardioversiones en pacientes programados deben ser realizadas por personal idóneo y por personal que conozca del área de cardiología, porque las cardioversiones, como se están haciendo sobre un paciente que está haciendo una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, las cardioversiones hay que realizarlas sobre el complejo QRS, inclusive casi inmediato cuando aparece la onda R hay que realizar cardioversiones, porque si yo realizo una cardioversión y la dosis son 0.5 Joule por kilo, si yo realizo una cardioversión a un paciente que está haciendo una taquiarritmia ventricular, supraventricular, de aurícula, de nódulo sinusal, si yo realizo una cardioversión a un paciente y la realizo sobre la onda T, puedo provocar una fibrilación ventricular y puedo provocar una parada cardiorrespiratoria, un arresto respiratorio. Entonces debe ser realizado por personal especializado. Y lo otro es que en pacientes que están haciendo asistolia, están haciendo actividad eléctrica sin pulso, que hicieron una parada cardiorrespiratoria por ahí en la calle, esos pacientes que le dicen a uno me está como doliendo el corazón, están con una angina o sienten un dolor o algo que les palpita, generalmente el ventrículo está fibrilando. ¿Y está fibrilando en qué? En diástole, porque él hace la diástole y hace la contracción, diástole y contracción, y cuando él llega a la diástole no es capaz y se queda relajado, temblando. Esos pacientes que están haciendo esas fibrilaciones, tipo de fibrilaciones se pueden también hacer, defibrilar, y se coloca con el mismo aparato el defibrilador, pero la dosis es de 2 a 4 Joule por kilo. Se puede hacer en cualquier momento del complejo porque no hay trazado electrocardiográfico. El paciente está haciendo una sistolia en donde el eje isoeléctrico está completamente plano. Es un paciente que hizo una parada cardiorrespiratoria. Colegas, para hablar de cardiología podemos hablar todos los días. Los invito, un saludo para todos los colegas que nos están viendo. Para todas las personas que nos están viendo, para hablar de cardiología podemos hablar a diario. Un paciente que ingresó al consultorio haciendo una taquicardia supraventricular con una PEC pulmonar violenta, y un paciente que en este momento lo tenemos muy estabilizado, aunque él sigue enfermito y hay que seguir continuando con drogas. Colegas, hay que acercarse al paciente cardiópata. No podemos seguir engañando a la gente de que la gente nos busque a nosotros como médicos veterinarios y seguir haciendo y no ponerle caso, colegas, a la parte de cardiología, porque a ustedes en cualquier momento les llega un paciente bien comprometido y deben de atenderlo. Los pacientes cardiópatas son pacientes de un pronóstico de reservado desfavorable, eso se los digo yo a la gente, pero sin embargo hay muchas cosas por hacer. Olguita, ¿cuántos llevamos de tiempo? Acá. No dice. Acá. ¿A qué horas comenzamos? A las 10:30. ¿Qué hora es? 11:09. 11:09. Entonces, colegas, lo que yo les hablaba ayer, pacientes que hacen hipertensiones pulmonares, por ejemplo, por tromboembolismos pulmonares,
mientras el paciente no se le haga la cirugía cuando hace un tromboembolismo pulmonar y no se saque ese émbolo, ese coágulo que se formó y que está provocando turbulencias dentro del corazón, mientras no se haga esto, el paciente se nos va a morir, colegas. Hay muchos pacientes que podemos, aquí vemos de que no está marcando, pero es seguro por lo que nos está fallando acá los conductores. Vemos pacientes que hay muchos pacientes que podemos sacar adelante, pero toca establecer un diagnóstico claro y tener los medios para hacerlo. Aquí vemos a Candy, les quería hablar sobre esto. Los pacientes deben de tener una muy buena alimentación. No les hablo marcas de concentrados, pero el precio lo dice. Es eso, colegas, para evitar problemas. Pacientes que hacen obstrucciones por mucho contenido en magnesio en las dietas y hacen síndromes urológicos felinos y hay que estarlos destruyendo a toda hora. Muchas veces son por concentrados y otras causas que más adelante podemos hablar sobre eso. Entonces, colegas, les quería hablar acá un momento. Los doctores Adrián Barcelo, Luis de la Fuente y Simón Stelzer en la ciudad de Buenos Aires y en la Universidad de Stanford hicieron unos estudios sobre el descubrimiento de la quinta cámara cardíaca. La quinta cámara cardíaca no es más que el seno coronario, que es el que trae el reflujo venoso, el retorno venoso de las coronarias. Y esta quinta cámara cardíaca, que es el seno coronario, que es posterior al corazón, este seno coronario o seno cardíaco se comporta como una quinta cámara cardíaca. Hablando un poco de historia, en el año 400 a.C. Aristóteles habló de la existencia de 3 cámaras cardíacas, y en el año 150 después de Cristo, Galeno habló de la existencia de 2 cámaras cardíacas. En el 1500 un visionario que trabajaba al lado de Miguel Ángel Bonarotti, que se llamaba se me olvida el nombre, se me va el nombre en este momento. Habló sobre la existencia de 4 cámaras cardíacas, que él fue el inventor del paracaídas, del helicóptero, el inventor de la servilleta. Se me olvidó. Manejaba 14 áreas de la ciencia, medicina, matemáticas, de todo. Dante Alighieri. Y hoy en día los doctores Simón Stelzer, americano, cardiólogo, intervencionista excelente, Luis de la Fuente y Adrián Barcelo descubrieron la existencia de la quinta cámara cardíaca, que no es más que el seno coronario, que aquí lo podemos ver, el seno coronario. El seno coronario tiene una válvula, que es la válvula de Tevesio, y la válvula de Tevesio entra aquí a la aurícula derecha y descansa sobre el orificio auriculoventricular y patológicamente sobre los ventrículos, y a través de ese miocardio primario, primordial u ordinario es el causante de las arritmias cardíacas. Entonces hicieron estudios sobre esto. Nosotros estamos para comenzar un estudio en animales junto con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, el profesor de anatomía de la facultad, otro profesor que de pronto se nos adhiere, y un PhD en aurículas, para descubrir la existencia de la quinta cámara cardíaca en los animales, que se comporta anatómica y fisiológicamente como una cámara cardíaca. Entonces, colegas, ya vamos a terminar. De esto podemos hablar mucho sobre la existencia de la quinta cámara cardíaca. Inclusive los doctores van para Premio Nobel de Medicina, y nosotros vamos a hacer un estudio en animales que no se ha hecho sobre esto. Colegas, les deseo un feliz día del médico veterinario. Hoy que estamos a mayo 10, la linda profesión de los albeitas. Les recuerdo, la palabra albeitarí viene de la palabra árabe que significa el que cura, y eran médicos veterinarios y médicos humanos que hacían curandería por allá por la península ibérica en el 1600.
Somos los hijos de Simón de Atenas, Demócrito, Hipócrates, Galeno, Platón, Esculapio, Asclepio, Queirón, del primer médico veterinario que hubo en el mundo, que fue Palacapias, y de otros médicos más, de Jorge Cuellar, que fue el primer médico veterinario. En la Facultad de Medicina Veterinaria, hablando un poco de historia. Por la tarde vamos a hablar de historia en la medicina veterinaria, en apología al Día del Médico Veterinario, hoy a nivel mundial, 10 de mayo. Espero los regalos de todos. ¿Qué le digo? Saludos a su hermana. Y el... Lucelena, Marcela. Lucelena. Un saludo para mi hermana allá en los Estados Unidos, Lucelena. Por acá está el hijo mío escuchándonos. Y aquí tenemos a Candy también poniéndonos cuidado, colocándonos cuidado. Entonces, un saludo para todo el cuerpo médico veterinario que se preocupa por prepararse para salvar vidas, camino a la excelencia. Su primo. Juan David Chica. Un saludo para Juan David Chica, allá en la ciudad de Cali. Juan David. Mauro Hurtado. Recuerde que si... Y para el primo Mauro Hurtado, recuerde, Juan David, que si la sucursal de Cali es el cielo, como dice por ahí el dicho, Manizales es el cielo. Entonces, para todos ustedes muchas gracias. Más tarde vamos a hablar sobre la historia de la medicina veterinaria, la historia de la medicina veterinaria en el mundo, que está cumpliendo casi 260 años, la historia de la medicina veterinaria en Colombia, la historia de la medicina veterinaria en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Caldas, y vamos a hablar como la primer médico veterinaria que existió acá en la Facultad de Medicina Veterinaria se llamó la doctora Gabriela Robledo, fallecida hace unos 2 años, y los primeros egresados fueron el doctor Hildebrando Vélez, el doctor Álvaro Cardona, y de los primeros profesores, el doctor que le decíamos, el doctor Miguel Álvarez Jaramillo, el doctor o el Pispo. Un saludo para todos los doctores que nos están escuchando. Hernández. Un saludo para el doctor Javier Hernández allá en la ciudad de Bogotá, uno de los grandes médicos y médicos ortopedistas. Esquivel, Rafael. Que hay el doctor Esquivel, Rafael Esquivel. Y para todos, le voy a dar un saludo a todos los médicos y a todas las personas que nos escucharon, ya para terminar. Y por la tarde, recuerden que ahora más tarde voy a hacer una charla sobre el origen de la medicina veterinaria en el mundo, Colombia y Manizales. Aquí voy a dar un saludo para todos. Aquí vamos viendo este muchacho que está con oxígeno. Un saludo para Valentina Quintero, mi prima, para Viejo Leo, para María Mariela Osorio, para Paulina Sánchez Villacrés, Manuel Alejandro Patarroyo Corredor, no será Manuel Alejandro familiar del doctor Patarroyo, los doctores Patarroyo, para Percy Máximo Chumbes, Lorena López Gómez, Cristian Luna Bucardo, el doctor Cristian Luna Bucardo, un saludo, Natalia Arcila Cardona, Fernando H. Vera, Nelson, Marlon Díaz Henao, William Irigoyen, Daniel Murcia, María Silva, colega que trabaja en la ciudad de Montevideo, Uruguay, que tiene una clínica veterinaria. Diana Clemencia Castaño Arias, que trabaja en la ciudad de Villa María. Angie López, que siempre nos está viendo. Michael Villa, uno de los hombres que más sabe de cuidado crítico en México y en gastroenterología. Doctor Villa, muchas gracias, un saludo efusivo desde Manizales, Colombia. Lucelena Chiar, mi hermana en los Estados Unidos. Mauro Hurtado, el primo olvidado, saludo Mauro. Vanessa Gallego, Juan David Chica ya en Cali. El doctor Esquivel Rafael, Javier Hernández Prieto, por acá nos estuvo visitando en la ciudad de Manizales, esperamos que nos podamos volver a ver pronto. Estos fueron las personas y los colegas que vieron la charla, muchas gracias a todos y estoy muy agradecido de que estén viendo las charlas sobre cardiología y medicina veterinaria que emitimos en directo. Para todos muchas gracias, un feliz día del médico veterinario hoy 10 de mayo. Y recuerden todas las personas, llévenle un bombón o un detalle al médico veterinario, hace que se preocupa por su mascota, que se preocupa por prepararse para salvar vidas camino a la excelencia, que no anda en orgías desenfrenadas con mujeres alquiladas entre música y champán.
Entonces un saludo para todos los colegas. Recuerde, colegas, somos médicos veterinarios, doctor Chica, Manizales, Colombia, teléfono 311-502-1449. A ustedes muchas gracias, que Dios los bendiga y que me bendiga a mí también. Muchas gracias para todos, muchas gracias. Démosle.